lo puedan tener a mano. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Hoy, ¿qué celebra el mundo? Celebra, por ejemplo, el Día Internacional contra la Homofobia en el fútbol, ese mal que a veces crece cada vez más, pero también es el Día Mundial de los Presidentes y de las Presidentas. Eso es lo que celebra el mundo. Para hoy, amigas y amigos, habíamos indicado que a esta hora abordaríamos esta cuestión que para los que nos siguen en en las diferentes regiones del mundo, pero también desde Guatemala, sobre el proceso de cambio boliviano. Con ese título, Proceso de Cambio Boliviano, así es como se rotuló el esfuerzo titánico que hicieron sectores excluidos del campo popular, dirían en lenguaje sociológico, de hacer cambios estructurales, materializarlo para la vida cotidiana, institucionalizarlo, constitucionalizarlo, etcétera, en Bolivia, allá cuando cerraba el siglo pasado e iniciaba este siglo. De sus horizontes hablaremos hoy. Por favor, José, presentes a la audiencia, la primera vez que contamos con usted. Saluda a la audiencia, ya lo están viendo. Por favor, adelante, José. Muy buenos días, Ollantay. Un gusto de compartir contigo y tu audiencia un tema tan importante en América Latina como es lo que le sucede o le ha sucedido también al pueblo boliviano, que no está lejos de todo lo que le pasa a los pueblos en América Latina. Por supuesto que sí, no está lejos. Y entremos entonces de esta manera con esta tertulia. José, vayamos al tema de los orígenes tanto del, digamos, planteamiento teórico del proceso de cambio, pero también de los orígenes de los sujetos que nuclearon este proceso. Si tuvieras que mencionar algunos elementos fundamentales de sus orígenes, tanto de la propuesta como de los sujetos, ¿cuáles serían esos momentos históricos? Adelante, por favor. Bueno, en historia todo tiene un antecedente, ¿no? Un recorrido. Y en el caso del proceso político boliviano, no puedes dejar de mencionar que en 1985 empezó el neoliberalismo en Bolivia. Al año siguiente, el 86, fue derrotado el movimiento minero, que siempre fue la columna vertebral de lo nacional popular, de la resistencia, etcétera, luego de que fuese interrumpida su marcha por la vida con un estado de sitio. A partir de eso hubieron 20 años de neoliberalismo, del 85 al 2005, en el cual este país perdió sus recursos naturales, sus empresas públicas como la del petróleo que la habíamos fundado en 1936, precisamente luego de una guerra y como eh, producto de una recuperación de la propiedad del Estado, de la propiedad de la nación. Entonces, con estos antecedentes más el hecho de que el 95 se funda el IPCP, el Instrumento para la Soberanía de los Pueblos, que era básicamente lo que es hoy el MAS, pero que se fundó el 95 precisamente como una herramienta electoral para que los propias organizaciones sociales, vale decir indígenas, campesinos, colonizadores entonces, etcétera, tengan su propia representación política y no sean herramientas de ningún partido político que no sean ellos mismos. Con esos antecedentes bueno, se da finalmente el triunfo en el año 2005, en diciembre del 2005, y el MAS toma el gobierno y, por supuesto, a los 3 meses se nacionalizan los hidrocarburos, aquello que habíamos perdido por la venta de IPFB, de yacimientos petroleros fiscales, los recuperamos básicamente el 2006, a los 3 meses de iniciar el gobierno del MAS, del presidente Evo Morales, y naturalmente al mes también se cumplió con la otra convocatoria que era la Asamblea Constituyente. Estas dos consignas son centrales en la historia del proceso político porque son las dos consignas con las cuales es derrocado el gobierno de Sánchez de Lozada en el 2003, ¿no? Entonces, estas dos consignas son las que abren el proceso político boliviano.
¿Y cuáles son sus elementos centrales de este proceso político? En primer lugar, por supuesto, el hecho de que una asamblea constituyente se encarga de redefinir la calidad tanto del Estado como de la sociedad. Y lo que va a ser la constituyente son dos cosas. Una, establecer la centralidad de los pueblos indígenas, tierras altas, tierras bajas, que no es lo mismo, ¿no? Ustedes como mayas en general, aunque sean 20 lenguas mayas o dialectos mayas, son mayas básicamente. Acá hay indígenas de tierras altas, hay mayas, quechos, hay indígenas de tierras bajas, guaraníes, moqueños, chiquitanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un tema es este, la centralidad de lo indígena campesino originario. De hecho, se fabrica un concepto, un constructo, que es indígena originario campesino, que son las tres palabras sin coma de por medio, tratando de decir, este es el sujeto del cambio, ¿no? De identificar, de tener claro de quién o quiénes están hablando. Y a partir de eso, pues se define el Estado plurinacional, ¿no? Consecuentemente, se establece un modelo de gestión pública del Estado autonómico, una versión descentralizada más profunda. Y, por supuesto, hay un modelo de redistribución económica, ¿no? Porque la nacionalización, la renegociación de los contratos petroleros supone que Bolivia multiplica por 5 su renta petrolera, ¿no? Aquello que recibíamos de las petroleras por la explotación básicamente del gas es multiplicado por 5. Lo que quiere decir que el proceso de cambio a raíz de estas medidas ha dispuesto de unos 40 a unos 50.000 millones de dólares en los 15 años de vigencia del proceso, ¿no? Y eso, por supuesto, ha sido reorientado a una redistribución y por eso podemos decir con mucha alegría que, por supuesto, se redujo la pobreza en más del 50% o que, como consecuencia de las propias disposiciones constitucionales, la tierra fue redistribuida. Hoy, solamente en territorios indígenas hay más o menos el 30% de toda la tierra del Estado boliviano. Vale decir, del 1.100.000 hectáreas que tiene Bolivia, más o menos el 30% están en manos de los territorios indígenas, ¿no? Con título, ¿no? No estamos hablando de que, no, con títulos, coordenadas, en fin, etc. Y, por ejemplo, en ese propio proceso de redistribución de la tierra, hoy el 45% de toda la propiedad agraria tiene nombre y título a nombre de mujer, ¿no? Vale decir, se redistribuyeron las tierras, pero al mismo tiempo se hizo que aquello sea parte de una demanda central en la propia constituyente, que fue la demanda de las mujeres indígenas, originarias, campesinas y de clase media, por recuperar su cuota parte en el proceso político en la sociedad boliviana y naturalmente el resultado es uno de estos es este, ¿no? Entonces, yo creo que ya con esta nueva arquitectura que más o menos se la definió hasta el 2009, ¿no? Vale decir, del 2006, 22 de enero, que fue la posesión de Evo Morales y David Choquehuanca, perdón, y Álvaro García Linera como vicepresidente, al 7 de febrero del 2009, que se aprueba la nueva constitución política, el resultado fue esto, una nueva arquitectura estatal, una nueva modalidad de participación de la sociedad, sobre todo indígena, originaria, campesina, que fueron los grandes ausentes de la República. Eso es lo que diríamos que son los elementos centrales. Por supuesto, hay bastante más, pero de repente los conversamos, Ollantay. Muchísimas gracias, José. Estamos conversando con José sobre el caminar, el horizonte de los procesos, del proceso de cambio boliviano. Gracias a los amigos que nos siguen en Rondas Campesinas del Perú, en Unidad Popular en el Perú también. Gracias a Minca Comunicaciones en Argentina que nos están siguiendo. Gracias al carajo.org de Colombia, que nos mueven, incluso desde Chile mueven este sitio. Y muchísimas gracias por dejar transmitir en vivo y en directo. Y obviamente a nuestros amigos del Ecuador y también en Centroamérica. Em,
Por supuesto que sí, somos testigos y no necesariamente porque seamos adscritos a una organización política, no lo somos, pero sí somos testigos de los procesos de cambios bolivianos. O sea, cuando uno conoció Bolivia allá a finales de los 90 y conoce Bolivia en la segunda década del presente siglo, obviamente incluso hay una transformación antropológica. Recuerdo que mis colegas digamos, bueno, no eran investigadores, pero soy los migrantes bolivianos en España, en esos tiempos andaban agachados, avergonzados. ¿Por qué? Porque Bolivia era sinónimo de desgracias, sinónimo de estado fallido a portas, sinónimo de noticias perversas. Es decir, era vergüenza decir ser boliviano. Ahora el boliviano se yergue, levanta la cerviz y dice, yo soy boliviano, nosotros hicimos esta historia. Por supuesto que sí, incluso esos elementos dicen mucho, pero claro, cuando alguien solamente quiere ver la cuestión coyuntural, la cuestión económica, que si hay dólares o si no hay dólares, obviamente va a tirarle fuego, digamos, o combustible al fuego para que se encienda y arda como lo que intentaron arder a Bolivia en el 2019. José, la segunda cuestión que te había planteado es, tú eres parte de ese proceso, digamos, desde la reflexión, me imagino también desde el activismo, desde el compromiso. ¿Cuáles crees que han sido las principales dificultades para la... No voy a decir que tengamos que tener una idea del sujeto sociopolítico compacto, perfecto, porque total, al fin y al cabo es un proceso, un sujeto en proceso de construcción. Pero ¿cuáles han sido las dificultades para la construcción de un sujeto sociopolítico que responda con altura a estos momentos históricos, por un lado, y por otro lado, cuáles han sido las dificultades para la mayor materialización de los sueños, de las esperanzas del proceso de cambio a estas alturas? Adelante, José. Bueno, primero, como bien lo decía Solense, no hay pues un sujeto claramente identificado, y más como te explicaba en Bolivia, estamos con un archipiélago de idiomas, de pueblos, de comunidades y de muchos idiomas, ¿no? Entonces, este sujeto identificado ya el 92, no se olviden que el 92 con los 500 años de la colonización española, ya hubo, ¿no? Un esfuerzo en Bolivia por decir, bueno, ¿y cuál es nuestro lugar de los indígenas, de los originarios y de los hoy campesinos también en este nuevo estado? Entonces, este es el sujeto, si bien, ya te digo, como una torre Babel en términos de idiomas, de identidad, etcétera, pero que finalmente también tenían su propia herramienta. Por un lado, en la parte política, el IPCP, pero en la parte orgánica tenían el Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad es la organización de organizaciones donde está, o hasta el día de hoy, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la más grande. Está la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, las mujeres campesinas. Está la CIDOB, la Central Indígena del Oriente Boliviano. Está la PG Guaraní. Está el CONAMAC, que son los ayllus de las alturas, en fin, ¿no? Esto estuvo claro desde un momento, esto que yo le llamo la centralidad indígena originaria campesina del proceso político. Este es el alma, este es el núcleo, tienen su organización en lo político y en lo orgánico, pero por supuesto todos estos procesos son complejos y son difíciles y se cometen muchos errores, ¿no? El error con el que lastimosamente empezamos fue un poco la propia ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, ¿no? Lastimosamente nos equivocamos en que haya demasiada gente. Teníamos 255 constituyentes. Eso era una muchedumbre. No se olviden que los constituyentes además trabajan con equipos de apoyo, gente. Además había, por supuesto, representación política de la oposición, etc. Ese fue, yo creo, un error evidente, ¿no? Y luego, por supuesto, el proceso constituyente resultó ser accidentado porque además se puso la cláusula de aprobación de los 2/3. Vale decir que con esta medida tú le dabas el tercio a la oposición y no se aprobaba por más mayoría que tuvieses hasta que este tercio no te aprobase, ¿no? Entonces, que hay dos problemas
primigenios en la constituyente, la convocatoria y finalmente este reglamento que le dejó a la oposición las decisiones. Finalmente acabó, pero ya en 2008 hubo un conato, ¿no? De golpe de Estado, ¿no? De rebelión social, sobre todo en el oriente del país, que finalmente fue aplacado con la militarización y la detención del entonces prefecto de Pando y que políticamente se zanjó con un referéndum. Y en ese referéndum, un referéndum revocatorio, se puso sobre a decisión ciudadana quiénes se quedaban. Se quedaba Evo Morales, se quedaban estos prefectos de la oposición. Finalmente el triunfo del proceso de cambio fue enorme. Evo Morales no solamente que fue ratificado, fue recontra reconfirmado, recontra legitimado, pero al mismo tiempo varios de los prefectos opositores fueron revocados, ¿no? Entonces, ahí se produce un momento político enorme de disponibilidad, pero lo que vivió el 2008 Bolivia fue muy complejo, ¿no? Entre el 2008 que le estoy hablando y que finalmente permite que también se concluya con la constituyente en términos formales, porque finalmente es revisada en el antiguo Parlamento. El 7 de febrero del 2009 votamos esa constitución, 61% lo aprueba y hoy tenemos la constitución que tenemos. Y entonces el proceso iba viento en popa con una legitimidad enorme, Evo Morales absoluto líder del proceso, y llegamos al 2014 con todavía una mayor votación. El 2014 Evo Morales vuelve a triunfar con el 64%, vale decir, el mayor voto de todo la etapa, etc. Ahí viene, yo creo, el principal error del proceso político y de Evo Morales en particular, que es tentarse con el prorroguismo, ¿no? Esta lastimosa tendencia que hay en América Latina de insistir en los caudillos, insistir en las prórrogas, etcétera. Bukele acaba de ser reelecto en contra de su propia constitución con amplísima votación, pero en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque detrás de esto. Y ese fue el caso y ni bien se instaló el nuevo gobierno de Evo Morales el 2015, convocaron a un referéndum para modificar la Constitución que precisamente se había aprobado como la base de legitimidad de todo el proceso político para preguntarle a la gente, ¿quiere que Evo Morales sea reelecto? Ese referéndum fue en febrero del 2016 por poca diferencia, pero se perdió. Y entonces ahí hubo un quiebre político importante porque además en ese referéndum se perdió más de 1 millón de votos. Básicamente el millón de votos de clase media, urbana, que apoyó el proceso, ¿no? Que le pareció absolutamente correcta la posición del MAS y PSP en términos de lo nacional popular, pero que ya no estaba de acuerdo con reelección, que ya no estaba de acuerdo con prórrogas, ¿no? Y como suele suceder, una vez que te equivocas, insistes en equivocarte, y a ese referéndum negativo del 2016, el gobierno Evo Morales, el Tribunal Constitucional, le van a añadir una sentencia del Tribunal Constitucional que se inventa de una manera absolutamente fraudulenta que la reelección es un derecho humano, ¿no? Y que por lo tanto se lo habilita y Evo Morales es candidato el 2019. Viene la tragedia que es básicamente la resistencia a esta reelección, pero que al mismo tiempo, por supuesto, es aprovechada por los sectores oligárquicos, conservadores, tradicionalmente opuestos al proceso, pero que esta vez encontraron un gran argumento para resistir y finalmente el golpe de Estado de noviembre del 2019, un gobierno absolutamente trágico, desastroso, porque en fin nos agarró con más la pandemia y ese era un gobierno casi cleptómano, ¿no? Se robaron hasta los respiradores, nunca nos llegó una vacuna, en fin, hasta el día de hoy hay gente que huyó
por sus latrocinios, etcétera. Felizmente, eso no desarticuló, porque la gente sigue existiendo, las comunidades, las organizaciones, el Pacto de Unidad, y por supuesto, a punta de movilizaciones, finalmente en agosto del 2020 se impone por la vía del bloqueo nacional de caminos, la convocatoria de elecciones que el gobierno de Áñez iba postergando desde marzo de ese año, y el 8 de noviembre, perdón, el 20 de octubre del 2020 gana de nuevo el MAS con el 55%. Entonces, aquí estamos, ¿no? Esto, yo diría, ha sido gran parte de los problemas, y finalmente llegamos a esta coyuntura con el gobierno, pero viene la fractura en el MAS, ¿no? El gobierno con Luis Arce en un lado, el partido, la organización con Evo Morales al otro, y gran parte de las organizaciones sociales, la CESUD, CBE, interculturales, etcétera, un poco divididos en esta perspectiva. Finalmente, yo diría que, bueno, ahora es esta crisis internacional, ¿no? Todos estamos viviendo, Bolivia paga más o menos una subvención a la gasolina, al diésel, de casi 3.000 millones de dólares anuales, y eso, por supuesto, es una enorme presión sobre nuestra economía. Es un poco el contexto conflictivo, problemático que estamos viviendo. Por supuesto que sí, conflictivo, pero al mismo tiempo también indican que si no hay conflicto, los procesos humanos no avanzan, los procesos de cambios no avanzan, se estancan, se institucionalizan. Y eso es lo que ocurre en Bolivia. Los que nos siguen de otras partes, como es el caso, por ejemplo, del País Vasco, el norte de Europa, gracias por seguirnos, ¿no? Y a los que nos mirarán también por YouTube. Lo que está ocurriendo en Bolivia, amigas y amigos, es esta historia que está narrando José. Es un proceso. ¿Sí? Es verdad que hay horizontes, es verdad que la meta es el buen vivir, pero la pregunta es cómo se materializa en los hechos el buen vivir, digamos, al 100%. Nadie tiene un manual, ni los pueblos originarios lo tenemos. Es un proceso que se va construyendo. Tal vez con los manuales por decir algún nombre de la izquierda, por ejemplo, clásica, ¿no? La sociedad comunista. Sabíamos en qué momento llegaría la sociedad comunista, ¿sí? Pero en este caso, el proceso de cambio y su horizonte del buen vivir, etcétera, es un caminar y que lo más difícil en el mundo andino dice que el futuro está atrás, ¿no? Y entonces, con toda esa filosofía y esa lógica diferente a la lógica lineal occidental en el que nos hemos formado, pues se hace más complicado, ¿no? No tanto el proceso, sino nuestra capacidad de comprensión. Con eso no quiero decir que hay que cerrar los ojos a las dificultades internas que está mencionando José. Y por supuesto, esta concepción del mundo alrededor del individuo, del individualismo, que en el fondo es eso, es una constante en todo el mundo occidental moderno, porque todos hemos sido formados para ser individuos. Y por lo tanto, cuando Evo o el evismo que está alrededor empujan esta idea, están obedeciendo netamente a esas herramientas aprendidas, y aprendidas del cual no se puede fácilmente uno desaprender, ¿no? Que están en cada uno de nosotros. Son las 5:27 minutos, José, te dijimos que sería en 30 minutos, ya estamos ganando más del tiempo que te hemos pedido. La última pregunta, José, es... ¿En dónde está el debate del proceso de cambio? Más allá de si Evo o Arce, que eso digamos es netamente coyuntural y desde afuera intentamos sobrepasar eso, pero lo que sí quisiéramos saber es qué debaten dentro del movimiento al MAS o dentro de las organizaciones sociales o articuladas que impulsan el movimiento al socialismo, ¿no? O al socialismo, sí. ¿Qué es lo que están debatiendo de cara al 25 al 30? Ojo, que ahora incluso Bolivia tiene su YPFB potente, lo cual en los países donde vivo, por ejemplo, no existe eso. YPFB es decir, la Yacimiento Petrolífero Boliviano, una empresa gigante. Tiene su yacimiento de litio, ¿no? Que ya tiene dos proyectos, digamos, para la industrialización del litio en Bolivia, ¿sí? Lo cual otros países no lo tienen. Tiene su sistema de comunicación propio y muchas cosas que Bolivia ha alcanzado, ¿sí? Y por lo tanto no hay motivo para decir, bueno, esto se cayó, esto ya no sirve, esto es alguien dijo en Bolivia, esto es una bolsa sin contenido, de mucha plata hemos gastado falso, no es verdad. Hay materialización de ese proceso. ¿En qué está ese debate, José? Cuéntanos. Bueno, lo que dice Soyante es absolutamente cierto, ¿no?
el conflicto también es la vida, ¿no? Y la democracia es la administración del conflicto, ¿no? O sea que ahí no estamos lejos de absolutamente nada, todo lo contrario, más bien llenos de vida y de desafíos, ¿no? Ahora, la gran diferencia de Bolivia respecto a gran parte de América Latina, y ni hablemos de Guatemala ahí tan cerca del imperio. Yo me acuerdo que el 2015 o 16 me invitaron una organización maya y cuando fuimos a cenar me invitaron pollos camperos, ¿no? Un pollo que creo que de Los Ángeles. Yo acepté sabiendo de dónde venía a probar qué era esa cosa. Y realmente espantado, ¿no? En Guatemala comiendo pollo hecho en Los Ángeles. Bueno, esto no es posible en Bolivia. Esto no es posible en Bolivia porque aquí, por supuesto, hay un predominio de lo indígena, originario campesino, hay una de lo nacional popular, que ya le ha puesto barreras absolutamente a todo esto. Y el caso concreto es Yacimiento YPFB, ¿no? ¿no? Todos han medio rifado sus empresas petroleras, el caso incluso de Petrobras, ¿no? Que básicamente es una privada, en fin, no, nosotros tenemos como nuestra gran empresa estatal, ¿no? Y un poco el debate tiene este fondo. En primer lugar, ¿qué no hicimos bien en los 14 años del gobierno de Evo Morales? Y una de las cosas que no se hizo bien, evidentemente, fue asegurar la fuente de gas, ¿no? Para que esta industria central en la vida y en la economía boliviana, ya te hablaba al principio, son 50.000 millones de dólares que nos dio la nacionalización. Ese es el dinero que financió el cambio, ¿no? O sea, porque no hay cambio sin una economía. Y entonces este es un elemento. ¿Qué es lo que no se hizo bien? Y por supuesto lo que no se hizo bien fue esta previsión sobre el futuro de yacimientos, pero al mismo tiempo no se diversificó lo suficiente en la economía, por ejemplo, ¿no? Por eso Luis Arce hoy habla de industrialización, precisamente pensando en la diversificación. Y el otro elemento en discusión es eh, si Evo Morales vuelve a ser candidato, ¿no? Y ahí, por supuesto, las aguas están absolutamente divididas porque, sin lugar a dudas, Evo está cargando esa decisión equívoca de no respetar un referéndum, el del 2016, que es el voto ciudadano, pero al mismo tiempo haberse inventado esa sentencia constitucional del derecho humano, y eso tiene dividida a la sociedad boliviana, a las organizaciones indígenas campesinas, porque efectivamente es algo que correctamente se reclama, ¿no? O sea, el poder no tiene que justificar todo, no puede, no debe justificar todo. Entonces, yo creo que ahora estamos en ese debate muy duro, áspero, porque efectivamente las discusiones por el poder son así, pues, ¿no? Las discusiones por el poder no son intercambios de rosas ni de flores, ¿no? Es una cuestión que tiene muchas perezas, etc. Sin embargo, yo creo que el tema tiene dos salidas. Una, aquellos que hablan de, bueno, de una vez hagamos el recambio de generaciones, ¿no? De una vez que venga gente nueva, que hay, ¿no? Este proceso tiene ya sus jóvenes en condiciones de hacerse cargo de esto. Y la otra propuesta que es que lo discutan las organizaciones matrices, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Que las dos propuestas tienen, por supuesto, mucha consistencia, ¿no? Evo Morales estuvo 14 años en el gobierno, suficiente. Luis Arce estuvo en la transición, lo está haciendo bien, ha aguantado la crisis y estamos en pie. Si nos comparan con todo nuestro entorno, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, nosotros pues, todavía seguimos siendo un oasis democrático, social, económico, etcétera. Eh, pero la decisión tiene que ser de las organizaciones que finalmente son las dueñas del proceso. Las organizaciones sociales, las SUCB, las Bartolinas, los interculturales, la PGS, son los que hicieron este proceso, son ellos los que tienen que decidir. Estamos aquí en este debate que ya te digo, tiene esas connotaciones de qué pasó en 14 años. ¿Qué se está haciendo en estos 3 años y pico de gestión? ¿Para dónde vamos? Porque además el 2025, Llantay, Bolivia cumple 200 años.
y la idea es que el 25 al 30 sea otra gestión en términos globales, porque hay muchas cosas pendientes que hay que enfrentar y que hay que terminar de construir. El Estado plurinacional sigue siendo básicamente un gran horizonte, pero eso es algo que hay que terminar de construir, de establecer, de desarrollar. Al Estado hay que acomodarlo. En este momento solo tenemos 4 gobiernos verdaderamente indígenas, ¿no? Hay uno de ellos que es modélico, es mejor que el modelo griego de la democracia. Tú sabes que se elige con la gente en fila, no votas. Los líderes se plantan ahí una tremenda cancha y la gente va alineándose detrás de cada uno. Es una cosa impresionante. Pero bueno, ese es el modelo del gobierno indígena Racaipampa, son quechuas, su tradición, etc. Pero solo 4 gobiernos verdaderamente indígenas. El resto son los gobiernos públicos que conocíamos ahora, por supuesto, más autónomos, departamentales, municipales, etcétera, pero en términos indígenas solo uno, y 4, y en términos regionales solo uno. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que avanzar. Pero esto no se va a hacer si no se cierra este proceso político, este ciclo, y empezamos otro, ¿no? Porque así es la política tiene ciclos y hay que asumirlos, hay que vivirlos, porque es como la propia naturaleza de la vida, ¿no es cierto? Todos tenemos una adolescencia, una juventud, en fin, una vida adulta, y también acaba, y hay que renovar, etc. Entonces estamos en eso, Yantay, en un momento muy difícil, muy complicado, pero bueno, todavía tenemos 21 meses para terminar de asentar una propuesta que permita que este proceso político, que ya no va a retroceder, ¿no es cierto? Así como las tierras que se reparten ya no se devuelven, por supuesto, así tampoco se van a revertir las grandes conquistas democráticas de este proceso, pero al mismo tiempo es absolutamente imprescindible asegurar su continuidad. Muchas gracias, José de la Fuente Jería. Él escribe en el periódico La Razón. Los que quieran, los que me han escuchado, nos escuchan, quieran escuchar, saber más de su pensamiento, allí va a encontrar sus notas. Por supuesto que sí. En Bolivia, ese proceso de cambio en este momento está centrado en el debate, digamos, de lo que es el sujeto, ¿sí? Ojalá que nos den también más luces del horizonte, es decir, del buen vivir, cómo superar la modernidad, cómo avanzar hacia la materialización, digamos, en lo cotidiano de lo plurinacional, etcétera. Pero a esa etapa se va a llegar en la medida en que se supere este debate en este momento que está centrado en el sujeto, quién es el que los va a representar en las urnas. José, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias amigas y amigos por seguirnos, son las 5:36. En cuestión de media hora, volvemos con Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos no pudo tumbar a Venezuela en tanto tiempo? Hablaremos de ello. Chao entonces.